Bueno, buenas tardes, se van uniendo. Mientras tanto, vamos a hablar un ratito. Me había comentado Fabricio que querían rendir el examen el miércoles santo. No sé si están todos en conocimiento, si hablaron o no. Yo no tengo problemas siempre y cuando, bueno, dos cosas. Uno, que el director de carrera o sea, que él me confirme que podemos cambiar nomás la fecha de examen así. Y otra es que yo quiero darles un examen de un día. Esto es más bien, bueno, por dos cosas. Yo no voy a estar ese miércoles santo, entonces, para que ustedes igual puedan hacer, pero de igual manera me parece interesante porque eso es más lo que se parece a la vida real, digamos, en el sentido de que uno tiene un trabajo el día de mañana, le piden que desarrollen algún proyecto o algo, no se van a acordar nunca de todas las materias que vieron y van a tener tiempo para investigar. O sea, ese de memorizar un examen, irse a rendir al día siguiente y después de 2 días te olvidas, no, a mí no me parece. No, o sea, lo que ustedes tienen que saber es tener las herramientas, incluso pueden hablar entre ustedes, o sea, no de copiarse precisamente, pero sí de intercambiar opiniones quizás. Obviamente el examen es diferente, no es tanto de conceptual, sino más bien de aplicación. Como les digo, como un caso o que tengan que investigar ustedes. Entonces, si están de acuerdo, podemos hacer eso. Les doy 24 horas y bueno, ya depende de Luis, de Luis Centurión, si él me dice ok, por mí no hay problema. Solamente que quiero que me confirmen antes porque teníamos pensado hacer el examen en 2 semanas y no tengo mi cámara. En 2 semanas o 3 creo que eran, sí, en 3 semanas era. Una semana antes de Semana Santa, de hecho. Entonces, bueno, para preparar. De igual manera, creo que ese examen así de un día así sería. Y, o sea, independientemente de si es un miércoles santo o si es más adelante. O sea, si es en la fecha inicial. Entonces, dependería de ustedes. Eso es por un lado. Y por otro lado, la siguiente semana, bueno, hoy terminamos el mapeo de la cadena de valor y hasta ahí entraría el contenido para el primer examen. El siguiente ya sería un repaso, bueno, 2 clases de repaso habíamos pactado, pero eso más bien, según el plan, pero eso más bien yo dejé libre, tipo, a propósito, porque ya les quiero dar la visita, o sea, la clase con los expertos que les dije. Entonces estoy viendo, todavía no me confirmó, creo que vamos a tener uno la siguiente semana, este miércoles. Les voy a escribir en el Classroom de cuál área será. Creo que va a ser del área de salud, Link Healthcare, una aplicación de Link Healthcare. O sea, de una persona que trabaja en el área médica, que es experta en Lean Manufacturing en México. Pero puede ser otras dos también. Estoy viendo, pero les voy a confirmar. Y, y bueno, no sé si tienen alguna pregunta o comentario que hacerme. Tengo entendido que tienen otro examen también los miércoles, sé que algunos están acá y en logística. Entonces, como para no perjudicarles también a esos compañeros que están teniendo que van a tener también examen un miércoles. Entonces, bueno, yo espero nomás que me confirmen ustedes la fecha, si es ok, y ya con Luis, si se puede. Yo creo que no hay problema, pero bueno, no sé si tienen algo. Sí. A mí me parece bien, porque la verdad que creo yo que todos estamos llevando muchísimas materias y demasiado cargado va a estar el horario, entonces a mí me parece bien esa fecha y también la modalidad que sea de todo un día. Bueno, A mí también, y profe, me parece bien. ok, genial, genial. Bueno, si a alguien no le parece que hable ahora o calle para siempre, no mentira. Eh,
de igual manera, acá tengo como 40 inscriptos. Hay mucha gente que no está en los vivos de después. Entonces tampoco, no porque no estén, no quiero dejarle fuera. O sea, yo entiendo que yo también fui estudiante, también fui de la FIUNA y sé que es difícil compaginar todo. Entonces, pero no por eso es importante también si a ellos cómo les queda. Por mí, ningún problema. Entonces, quedamos así, me avisan, me confirman ustedes por un lado si les queda bien. No sé si canalizamos a través de Fabricio o igual uno de ustedes si se ofrece ahora avisarme. Y yo a la par gestiono con Luis, a ver si se puede. ¿Ok? Bueno, a ver, voy a ver si acá me confirmó alguien todavía. Bueno, ni bien yo tenga la confirmación de que va a ser la clase que viene, les aviso también. Les aviso en el Classroom. O sea, que quién va a ser el experto más bien, de qué les va a hablar. Y vamos a empezar hoy. No sé si pudieron ver algo de la tarea de la otra vez. Creo que no. Igual me pueden ir entregando más adelante. No hay problema con eso. Yo reentiendo, en serio que tengan 1000 materias y todo. Y bueno, no hay problema. Es más bien para ayudarles a ustedes a que tengan algo más visual, más práctico, digamos, ya que no podemos hacer las simulaciones, no nos podemos reunir ni nada. Bueno, Profe, vamos. Sí, a ver. estas tareas que vos nos estás dando son para el taller o... Algunas sí, que dicen lo hay carácter obligatorio y otras no. Eh, pero la que es obligatorio sí es para el taller. Creo que son dos que fueron obligatorias y las otras no recuerdo bien. Entonces, los dos parciales vamos a rendir sobre el total. Sí, o sea, el primer parcial es 24 y el segundo es 36. El primer parcial es hasta la clase de hoy, que es del mapeo de la cadena de valor. Bueno, profe. Dale. Y no sé si tienen otras preguntas más. Ok, vamos a empezar entonces. Por ahí me comentan si les surge alguna otra inquietud. Bueno, hoy vamos a continuar con el mapeo de la cadena de valor. Ya hablamos de los procesos Lean, que habíamos dicho que son aquellos que entregan productos o servicios que el cliente quiere al precio que refleje solamente el valor que el cliente está dispuesto a pagar. Y acá es donde vemos que justamente lo que quiere pagar el cliente son aquellas actividades que están relacionadas a las que producen una transformación del producto. Entonces, no quiere pagar por inventarios, por tiempos de espera, por retrabajos o por cualquiera de otros desperdicios o actividades que no agregan valor. ¿Qué es lo que el cliente quiere? Las cosas inmediatamente. Los procesos Lean tienen que ser rápidos. Usualmente quieren cómo se piden, entonces tienen que ser flexibles. ¿Y por qué están dispuestos a pagar o no? Solamente por las actividades que agregan valor, como habíamos visto. Y no están dispuestos a pagar lo que sea desperdicios. Y este grafiquito que siempre luego va a estar, que cada vez que hablamos de Lean, hablamos de esto, les dije, son 7 desperdicios los que se inició con el sistema de producción Toyota, que son estos que están en el recuadro, en dibujitos, y se agregó el octavo, que es no utilizar el talento de las personas. También se agregó otros, últimamente, como el uso de la energía y otros recursos, en energía de cualquier tipo. De otros recursos también se agregó hace un año más o menos como desperdicio. Pero bueno, realmente si es que uno hace un curso de Lean, son 7 con los que nacieron, digamos. Pero bueno, como esto es algo que va siempre innovando y en constante cambio y actualización, se van agregando nuevos desperdicios. Habíamos dicho, y esto hasta el cansancio con los ojos cerrados, tienen que saber los 8 desperdicios, que los movimientos son cualquier movimiento que no agregan valor
y se refiere al movimiento de las personas. Los inventarios son cualquier material en exceso que está por demás de una sola pieza, dice. El sobreprocesamiento es un esfuerzo que no agrega el valor a una parte o al cliente. La sobreproducción es producir más o antes de lo que se necesita, que eso es muy característico de la producción en masa de Henry Ford. Esto es un desperdicio para Lean. Para anticiparnos, para que no nos falte para el cliente, etc. El transporte es también es un movimiento, pero es de materiales o equipos, no son de personas. Entonces, todos esos movimientos innecesarios también es de personas o equipos son desperdicios. Los retrabajos o defectos en inspección o reparación de un producto o servicio que no cumpla con los requerimientos del cliente. Entonces, algo que se hace y se vuelve a retrabajar porque no salió la calidad que queríamos o con la calidad que quiso el cliente. La espera, que dijimos que es esperar por una pieza, por una máquina, o también estar desocupados entre operaciones. Y los expertos es desaprovechar las habilidades y el conocimiento del personal. Entonces, si tenemos a alguien que está sobrecalificado en un puesto, eso también es un desperdicio. ¿Cómo lograr un proceso Lean? Y básicamente hay que entender la cadena de valor del producto, siempre teniendo en cuenta la perspectiva del cliente. Entonces, por eso que siempre se inicia cualquier sistema de Lean con el mapeo de la cadena de valor. La primera técnica o herramienta que se utiliza, que se recomienda utilizar cuando uno aplica Lean Manufacturing, es el mapeo de la cadena de valor. Entonces ahí tenemos un panorama general de en dónde están los puntos en donde se tienen más desperdicios, o a veces uno ya sabe, ok, yo quiero quiero eliminar tal desperdicio en sí. Yo sé que tengo un cuello de botella en tal proceso, entonces a eso voy a atacar. Entonces ahí es diferente, ¿verdad? O porque uno ya sabe que siempre un cuello de botella en particular le está generando un problema ante el cliente, o por algún motivo en general se elige un punto, digamos, en donde tenemos desperdicios. Y ahí se empiezan a aplicar las técnicas y herramientas. Eso también pasa. Pero en general sirve mucho para diagnosticar, sirve mucho para que las personas que no saben en dónde está o que no saben cómo iniciar Lean o dónde atacar o quizá dónde tenga más impacto, da una visión más general. Y la clase de hoy vamos a ver un caso, un ejercicio que es muy famoso en lo que es mapeo de la cadena de valor. Con este se empieza, pero ahí ustedes van a ver cómo se grafica y qué se tiene en cuenta en general. Entonces, el entendimiento de la cadena de valor puede ayudar a identificar y eliminar desperdicios que el cliente no está dispuesto a pagar. El Value Stream Mapping o mapeo de una cadena de valor es la herramienta que nos ayuda. En cuanto al valor agregado, dijimos ya que son todas las operaciones que transforman un producto, como pintura, ensamblado, soldadura, y no agregado las que la materia prima no sufre una transformación, que son uno de los 8 desperdicios que vimos, o varios. De acuerdo a la perspectiva del cliente se define el valor, todas las acciones y tareas que agregan valor y no valor necesarias para llevar a cabo un elemento desde su inicio hasta su entrega. Entonces, en el mapeo de la cadena de valor realmente está todo, no solamente lo que agrega valor, no solamente lo que no agrega valor. Y hay a veces cuestiones o elementos que no agregan valor, pero que son necesarias, al menos por el momento, por ciertas limitaciones específicas. Entonces, lo que hay que tratar es de reducir. Por ejemplo, infraestructura o cosas así. Entonces, pero hay que tratar de reducirlas de igual manera. También incluyen acciones para procesar la información del cliente y las acciones para transformar el producto en su proceso hacia el cliente. ¿Qué fluye? Dijimos que en manufactura y distribución siempre van a fluir materiales. En servicios de salud, hospitales, fluyen los pacientes. En áreas de oficina fluyen datos, reportes y llamadas, que ya habíamos visto anteriormente. Entonces, lo que uno tiene es, con un estado, mapea inicialmente un proceso
es como un flujograma mucho más completo, digamos. Entonces uno tiene ahí un estado actual, le llamamos, del BSM. Después aplicamos Lean, principios Lean, cualquiera de ellos, técnicas y herramientas, y eso nos ayuda a obtener un estado futuro. Entonces, inicialmente a lo mejor nuestra cadena es nuestro mapeo es una cosa súper compleja, y después cuando hacemos de nuevo se simplifica muchísimo y es mucho más directo y se eliminan todos esos cuellos de botella. El mapeo de la cadena de valor proporciona visibilidad de todo el proceso, y sin el mapa de valor se puede centrar más en las áreas equivocadas para intentar mejorar. Es justamente que a veces uno cree que un punto es el crítico y sin embargo no es. Entonces, por eso también es importante, y por eso es importante que ustedes conozcan estas técnicas, porque el día de mañana cuando ya estén trabajando, lo que sea, no van a tener quizás el tiempo para ponerse a analizar en sí cada cosa, y no es malo, realmente es una habilidad esa del día a día, te hace ser más práctico, digamos. Por eso siempre dicen los grandes empresarios, ya saben hacia dónde va y qué sé yo, no hacen un trabajo muy minucioso y ya saben. Sin embargo, pueden estar equivocados, y este tipo de herramientas ayuda a tener un análisis sustancioso, digamos, de hacia dónde uno puede ir. Sin el mapa también pueden involucrarse esfuerzos que no se necesitan. Entonces acá justamente nos ayuda a identificar bien, a visualizar bien y a tomar mejores decisiones. Pero sí, hacer un mapeo de cadena de valor en la vida real no es nada fácil. Realmente les va a llevar mucho tiempo si van a hacer bien, y puede llegar a ser un poco frustrante porque hay que tomar cada tiempo, hay que analizar cada punto. O sea, el ejercicio que les voy a dar ya es algo que ya tiene los datos. Y les voy a mostrar esto ahora, pero después les voy a contar cómo hacemos en realidad, bueno, cómo llegamos a tener esos datos. En el mapa se hacen los caprichos del jefe, se dice, si lo que se piensa que se necesita sin un análisis. Hay veces en que, bueno, esto es entre comillas, ¿verdad? Que, como les digo, a veces uno ya sabe y a veces es cierto, pero a veces uno no sabe y hay algo que es mucho más crítico, y bueno, y ahí se le muestra nomás y ok, pero esto realmente es lo que nos hace perder más dinero, acá nos perdemos más tiempo, acá, y ahí, ok, bueno, vamos a empezar por esto. O sea, siempre por eso es importante, pero es bastante tedioso. Entonces las etapas habíamos dicho que eran preparar, reunir datos y desarrollar un estado actual, desarrollar el estado futuro, hacer un plan de acción, ejecutar el plan y alinear. Y acá está un poco pixelado, pero bueno, acá Edward Deming dijo, si usted no puede describir lo que está haciendo como un proceso, usted no sabe lo que está haciendo. Entonces, por eso nos sirve mucho el mapeo de la cadena de valor, porque ahí vemos cada proceso y cuál es dependiente de cuál es el antecesor, cuál es el sucesor, quiénes son los clientes internos, externos, y así entonces nos ayuda justamente a identificar qué realmente está pasando, cómo se interactúan esas áreas. Y ahí cuando uno entiende cómo interactúan esas áreas, es cuando realmente uno puede hacer un cambio. Esto ya habíamos visto, más o menos algunos elementos que les volví a colocar acá, porque vamos a retomar ahora con el ejercicio. Entonces, bueno, estos dos todavía no vamos a usar. El balanceo de la producción tampoco. Este sí. Siempre tenemos un cliente, un proveedor, y usamos este cuadrito, ese icono, digamos. La caja de procesos también, porque cada elemento de la cadena de valor va a tener un proceso. Después tenemos la caja de datos, en donde ya vamos a colocar los valores del tiempo de ciclo, del tiempo de ajuste, el lote, la disponibilidad, etc. Los inventarios también es el triangulito con la I. En todos los puntos donde hay inventario también vamos a colocar. Los envíos o fletes y las flechas de empuje son estas flechas. La flecha de jalar hablamos de un proceso de estirar, no del proceso de empujar, que es el tradicional, sino que el cliente requiere y a partir de ahí vamos para atrás.
en este ejercicio no vamos a usar. Pero bueno, después está el supermarket, que también habíamos hablado. El cargamento externo es el transporte, ya sea por el proveedor o por el cliente. El control de la producción es una cajita así, el icono que se utiliza, en donde se coloca en el mapeo siempre que haya un control en ese proceso. Y la flecha rígida es de información manual y la flecha así como un rayito es la de electrónica. Entonces, dependiendo de cómo se pasa esa información, si es por hojas impresas o si es por sistema o email o lo que sea, es electrónica. La mejora, bueno, esto ya es cuando tenemos mapeado. Vamos a identificar, ok, en este punto necesitamos mejorar y ahí le hacemos este icono. Y el símbolo de operador es este círculo con la cejita. Se suele poner un numerito al lado para indicar cuántos operadores tiene un proceso y esto va dentro de la caja. No se preocupen porque vamos a ver ahora cómo se hace. Y este es el caso. Este es un ejercicio muy común que si hacen algún curso de Lean probablemente empiecen con esto. Así que ustedes tienen que empezar también por esto. Y se llama el caso de ACME. Es un proceso de estampado y soldado. Entonces tenemos la familia de productos ACME, que incluye un pequeño sujetador estampado en acero que se usa en la industria automotriz. Este componente sostiene la columna de la dirección al cuerpo del automóvil y es producido en dos versiones, manejo izquierdo y manejo derecho. En cuanto al cliente, el cliente requiere 18.400 sujetadores por mes, pero con envíos diarios. Comúnmente 12.000 izquierdos, 6.400 derechos. Y los envíos son pallets que contienen 10 bandejas y cada bandeja contiene 20 sujetadores. Los pallets no se pueden mezclar de sujetadores izquierdos o derechos, siempre están separados. Se envía pronósticos de 30, 60 y 90 días, así como órdenes diarias y se trabajan en 2 turnos. Entonces acá tiene ya los procesos identificados. Entonces tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 procesos, que es estampados, 2 soldaduras, 2 ensambles y el embarque. Cada uno tiene su tiempo de ciclo. Habíamos dicho el tiempo de ciclo era el tiempo que tarda desde que inicia hasta que termina un proceso, solamente el estampado, sin las esperas, sin nada. Tenemos el tiempo de ajuste de cada uno de ellos. Acá el ensamble 1 y 2, por ejemplo, no tienen tiempo de ajuste. Y el inventario. Como les digo, esto tenemos sencillo acá porque ya están los datos. Entonces acá ya te dice, ok, tenés inventario para tantos días. Y bueno, en el primer caso porque es el que viene del proveedor. Sin embargo, en los otros, en las soldaduras y en los ensambles, incluso en el embarque, ya tenemos separados, ¿verdad? Inventario derecho, izquierdo, inventario derecho. Como esto dijimos que no se pueden separar, entonces esos son los requerimientos. El proceso de estampado. Surte diferentes partes a otras líneas de producción, además de la línea de sujetadores, a la cual surte con un ciclo, un segundo, muy rápido. Entonces su cycle, sí, el time es de un segundo. El resto de esos son dedicados exclusivamente para producir sujetadores. El tiempo disponible se tienen 8 horas y media diarias, que son 510 minutos. Sin embargo, descontando tiempos de comida y descanso, se totalizan 460 minutos disponibles por 20 días en un mes. Entonces, en un mapeo siempre consideramos el tiempo disponible, no los tiempos de descansos. La materia prima principal son rollos de acero que llegan del proveedor 2 veces por semana. Y el control de la producción se envía un programa semanal de producción a los diferentes procesos de la planta. Y este es el mapeo de la cadena de valor. Bueno, tenemos el cliente pide, dijimos los requerimientos, 18.400 piezas por mes, que se traducen en 12.000 izquierdos y 6.400 derechos. Y la caja, cada caja tiene 20 piezas. Eso es tal cual lo que obtuvimos de acá, estos datos iniciales. Acá está, comúnmente requiere 12.000 izquierdos, 6.400 derechos. Bueno, después vemos que se pasa la información de manera electrónica, por eso tiene la flecha así
no es rígida, digamos, con una orden diaria. Esto se pasa al, probablemente al departamento de planificación, que tiene un MRP y que hace ahí el control de la producción que habíamos visto acá. A ver. Control estaba acá, que es este icono. Después de aquí se pasa un programa semanal a cada proceso y este programa semanal sí es manual, por eso la flecha es rígida, va a cada uno de los procesos en sí, pero la orden semanal que pedimos al proveedor se hace por sistema. Los martes y jueves dijimos que decía el ejercicio que venía el proveedor y que teníamos inventario, en el primer paso, un inventario de 5 días, rollos para 5 días. Entonces vamos a empezar ahora a ver las cajitas de arriba. Tenemos las cajas de procesos. Entonces, en la parte de arriba se coloca el nombre del proceso que habíamos visto. Estampado, soldadura 1, soldadura 2, ensamble 1 y ensamble 2. Luego tenemos el símbolo del operador, que dijimos como ese ojito raro, y el número 1 porque solamente hay un operador en cada sector, o sea, en cada proceso. Tenemos el tiempo de ciclo, que es tal cual nos da el problema. Tenemos el tiempo de ajuste, que es tal cual nos da el problema. Los 27.600 segundos se refiere a justamente el tiempo que disponen las personas para trabajar descontando las horas de almuerzo, de descanso. Entonces, ahí se tiene solamente en cuenta bueno, está transformado a segundos esto. Y se trabajan 2 turnos que había dado el problema. También teníamos un inventario que estaba aquí. Acá está. Por ejemplo, soldadura 1 dice, bueno, de estampado realmente. Tenemos rollos para 5 días, ese es en el paso anterior. La soldadura 1 también tiene un inventario de 4.600 izquierdos y 2.400 derechos, que es lo que está acá en en el primer símbolo o icono de inventario. Y después lo mismo se aplica a cada proceso de este caso, digamos. Se llenan los mismos cuadros de proceso. Tenemos otra vez otro camioncito al final que va diariamente luego del embarque hasta el cliente. El tiempo, bueno. Lo que acá falta es el tema de los días. Entonces, acá lo que se calculan son los días de inventarios y los días de operación. Ok, acá está todo esto se hace para llegar a estos días. Entonces, esto es tipo el secreto o la información más importante que al final vamos a sacar y que nos va a ayudar a visualizar. Por ejemplo, tenemos 5 días. Arriba colocamos todo lo que es tiempo que no agrega valor, tiempos de inventarios. Entonces tenemos 5 días de inventario en la primera fase, 7.6 días de inventario en la segunda fase. Ya les voy a mostrar cómo se calcula esto porque es a partir de este inventario. 1.8 días en la tercera fase, 2.7 en este proceso, 2 días en el siguiente y 4 días y medio en el siguiente. Sumando todos estos tiempos de inventario con los tiempos de operación, que es el cycle time, que es 1 segundo, 39, 46, 62 y 40, es lo que nos da el lead time, es la suma total, desde que inicia antes de llegar lo que llegó al proveedor, digamos, los días de inventario que tenemos de materia prima ya del proveedor y hasta que le entregamos al cliente. Entonces, si se fijan, lo que son las actividades que agregan valor, que son los cycle times, son las que están acá abajo. Esto realmente es
las actividades que agregan valor. Esto es lo que las etapas de transformación del proceso. Entonces uno cuando suma todo esto tiene 23.6 días y solamente el tiempo de procesamiento, el tiempo importante para Lean, digamos, en lo que el cliente realmente está dispuesto a pagar es 188 segundos. Entonces, fíjense lo crítico que es esto. 188 segundos de 23.6 días. Casi nada es lo que se agrega valor. Casi nada es. Si ustedes se ponen a hacer esto en la práctica, en la vida real, se van a volver locos. O sea, locos se van a deprimir, no sé. Porque es así, realmente los tiempos de las actividades que agregan valor son minúsculos comparados con las que no. Pero bueno, nos ayuda a identificar. ¿Cómo calculamos los tiempos de inventario cuando tenemos los días de inventario? Cuando tenemos los inventarios en proceso. Y es simplemente ver de los, por ejemplo, tenemos 4.600 del lado izquierdo, que son de 12.000. O 2.400 del lado derecho con respecto a los 6.400. Por 20, o sea, es la proporción 4.600 dividido 6.400 por 20 y 2.400 dividido 6.400 por 20. Siempre vamos a tomar el mayor de los escenarios. Por ejemplo, acá tenemos, a ver, es 4.600 de 12.000 por 20. Ay. Dividido 12.000. 7.6 días. Del lado izquierdo tenemos 2.400 dividido 6.400 por 20. Son 7.5. Entonces tomamos 7.6, que es el mayor. Para los siguientes casos es lo mismo, pero nada más que en los siguientes casos coinciden en la mayoría. Creo que este era el único que no coincidía, entonces siempre se toma el peor escenario. Y a partir de esto se calcula en los tiempos, digamos, de los tiempos, el lead time y el processing time. Y bueno, obviamente el cociente entre 188 y los 23.6 pasados a segundos es lo que nos da lo que es el porcentaje de valor agregado. Ahora, esto es el ejercicio en sí. Cuando ya nos dan los datos y ya está todo armado, digamos. Pero ¿cómo hacemos? Realmente calcular el inventario a veces no es tan sencillo, calcular el inventario entre procesos. Es decir, imaginemos que estamos en una empresa que tenemos que calcular el mapeo de la cadena, tenemos que hacer el mapeo de la cadena de valor. Voy a saber más o menos lo que me pide. Puedo hacer para un cliente, por ejemplo. Ok, mi cliente más importante me pide, no sé, que le entregue 1.000 championes al mes. Ingresa a nuestro control de la producción. Nosotros le pedimos al proveedor, basado en los requerimientos que ya sabemos, su capacidad máxima que ya están estudiadas. Eso también, no tenemos un cliente que sabemos que no le vamos a poder cumplir. A veces también ese es un error, de hacer demasiada publicidad y no tengo cómo satisfacerle, y otra vez se enoja el cliente y es peor. A veces es mejor asegurar primero la clientela. Después, separamos los procesos. Para nosotros los ingenieros industriales siempre digo que es sencillo separar en procesos porque todo es proceso para nosotros. Nos formaron así. Pero bueno, a veces no suele ser tan sencillo para gente que no tiene esta formación. Entonces, bueno, suponiendo que identificamos bien, este proceso va a veces también están separados o se puede desmenuzar demasiado, pero nosotros vamos a saber, ya dependiendo del caso, cómo tomar. Y a lo mejor estos dos procesos son similares, tomamos como uno solo o lo tenemos que realmente separar. Bueno, entonces una vez que armamos y separamos los procesos, que en cada parte, digamos,
empezamos a llenar, ¿ok? ¿Cuántos operadores tenemos? ¿Cuántos son nuestros tiempos de ciclo, nuestros tiempos de ajuste? ¿De cuánto tiempo disponemos? En cuántos turnos se trabaja? Y podemos medir también el tiempo de ese proceso en sí. Podemos hacer con un estudio de tiempos o podemos, lo más práctico que se hace es hacer, no sé, 5 mediciones o 10 quizás. Se elimina el mayor y el menor para no tener sesgos. Y, o bueno, para que un valor si está muy alejado no les tira todo el resto, digamos. Entonces por eso se elimina. Y se saca un promedio. Entonces, más o menos basado en eso, podemos sacar los tiempos de cada proceso. No es todavía tan complejo, ¿verdad? Bueno, ahí está otro tema también, de que no le tomas al mejor operador ni al peor para hacer esto, porque ninguno de los dos tampoco te va a reflejar la realidad. Si quiero para un futuro, le puedo tomar al mejor y capacitarle al resto para que haga exactamente igual. Pero en el mapeo de la cadena de valor actual necesitamos saber lo que hoy pasa. Entonces le tomamos a un empleado promedio para medir cómo trabaja. En el caso de que sea una operación manual, si es con una maquinaria y hay una sola, bueno, se toma ese tiempo. Y esto en realidad, los tiempos de inventario, eso sí es más difícil de medir en cada proceso, entre procesos, digamos. Entonces lo que se suele hacer en la práctica es, se marca, por ejemplo, en un material que vino cuando, qué sé yo, estoy hablando bueno, participé en un proyecto en una industria de latas, por ejemplo. Entonces, teníamos el rollo, digamos, el rollo del material de la lata de aluminio, no recuerdo qué material era, creo que era aluminio, y ese se le marcaba. Entonces se le seguía el rastro, digamos, desde que iniciaba hasta que salía se convertía en una lata. Entonces ahí teníamos ese lead time. Entonces lo que teníamos era todo ese proceso de inicio a fin y los tiempos de cada proceso. Entonces ahí podíamos intuir cuántos eran los tiempos que no agregaban valor. Entonces ese tipo de cosas se hacen. Se le sigue a un producto en sí. Se ve la forma de seguirle a un producto desde que inicia hasta que termina y ahí se saca el tiempo total. También, bueno, con la experiencia y con la práctica y con los años, más o menos uno ya sabe, ok, este proceso luego yo empecé ahora y termino a la noche, entonces me duran tantas horas, ¿verdad? Pero hay veces en que no es tan visual, entonces esa es una técnica, así marcar. Y bueno, y esto es básicamente el mapeo de la cadena de valor. Básicamente estos son los elementos más importantes que se tienen, los iconos que más se usan. Como les digo, tienen acá otros, varios más. En la diapositiva anterior incluso había más que estas, para otro tipo de industrias quizás. Entonces, bueno, quería mostrarles esto cómo es. El video también que les mostré que les envié, también muestra un caso de un mapeo de cómo hacen y de la importancia y todo eso. Creo que dura 13, 14 minutos, una cosa así, no es muy largo. Es de una consultoría, de hecho, de no sé qué país, en donde hacen mapeo de la cadena de valor. Y bueno, y como les digo, esto ayuda a visualizar justamente los tiempos de lo que agrega valor versus lo que no. Entonces eso nos ayuda a tomar decisiones para el siguiente, para el mapeo de la cadena de valor futura. Y creo que era esto todo. Sí, esto es todo. Bueno. No sé si tienen alguna pregunta. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. La semana que viene tenemos clase, ¿verdad? Sí, tenemos clases, solamente que va a dar un experto, ¿no? O sea, voy a estar yo también, ¿verdad? Pero les va a contar cómo es aplicar Lean en la industria en donde está o en la industria
en la que estudio. Probablemente sea del área de salud. Es un tema del Healthcare, un colega que está en una universidad, en una unidad de cuidados en México. Allá se maneja diferente el tema del Ministerio de Salud. Tienen una especie de secretarías por estado y él está en una de ellas. Y también es experto en el tema del Healthcare. Yo creo que él va a dar, pero estoy en contacto con otras personas. Igual van a dar en algún momento otras personas, pero creo que con él vamos a empezar el miércoles. Porque será que, o sea, viste que entra esta cadena de valor Sí, hasta la clase de y, hoy. o sea, lo que no sé bien es si el examen va a ser hacer nosotros una cadena de valor o buscar un caso y ese analizar o vos nos vas a dar o cómo. Y la verdad es que todavía no sé cómo les voy a dar. Yo les solía dar un caso para que ustedes lo armen bastante similar al ACME y ahí ustedes dibujaban y calculaban sus tiempos. Probablemente les dé algo así otra vez. No sé, tengo que evaluar. Como ahora es online y eso, y bueno. Pero voy a ver, porque tienen alguna limitación o alguna sugerencia o por qué me preguntas. Hasta se cae el mundo. Y no, pero era para tener una idea nomás. Ah, ok. Bueno, y así les había dado la otra vez, en un caso muy similar a este, y ustedes lo hacían en los gráficos y en los tiempos. No sé si tienen otra pregunta. Pero la cadena de valor no es difícil. Lo que es difícil es cuando tenés que irte a una industria y hacer. Eso es lo que es difícil. O sea, en el sentido, no es difícil tampoco de dificultad, sino porque lleva demasiado tiempo. Identificar los procesos, tomar los tiempos, hacer que sea lo más real posible. Más bien eso. Igual cuando vean un paper o lo que sea de donde tiene un mapeo de la cadena de valor, casi todos tienen más o menos la misma información, los mismos datos. Como les digo, no es complejo, es saber qué iconos usar, calcular los tiempos, los inventarios y nada. Básicamente es eso, es como un flujograma un poquito más completo, digamos. Igual tenemos una clase antes, si quieren anotar dudas o si quieren la otra clase, hacemos como un repaso y después dejamos para más adelante la reunión con el experto. No sé, también depende de la disponibilidad de ustedes, de exámenes, de trabajos. Igual se queda grabado, como les quede. Yo por eso dejé dos días libres antes del examen. Una vez para las preguntas de ustedes y otra vez ya para que ya tengan un caso real de alguien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿No? Creo que no, profe. Ok. Bueno, gracias de nuevo por estar aquí y les voy a contar las novedades en el Classroom. No hay tarea para la siguiente semana. Si pueden ponerse al día con las otras, genial. Y si no, igual nos vemos en una semana. Gracias. Gracias, profe. Chao, chao. Chao, chao. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Gracias a vos.